etiquetas de servicio preimpresas, RORF, VV, con valor declarado, solo se utilizarán para envíos admitidos mediante admisión múltiple, relación. Pack Standard, Pack Premium, Pack Internacional Económico y Pack Light. Solicitar al cliente que cumplimente en todos sus campos el impreso M11 y se le entrega la copia. Requisitos documentales. En los siguientes supuestos el remitente del envío deberá cumplimentar el impreso CP71, CN23 siempre que el contenido sea diferente a documentos de Península y Baleares a países no miembros de la UE. De Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra a cualquier destino fuera de su territorio. Los impresos CP71, CN23 deben cumplimentarse por el remitente en el momento de la admisión y han de ser firmados inexcusablemente por el remitente como prueba de que la declaración del contenido del envío es correcto y acorde con la normativa en materia de mercancías peligrosas, por lo que el SSRR deberá llevar siempre impresos suficientes de este tipo de admisiones. Cuando el destino sea UE y el origen Península y Baleares, solo es necesario que acompañe al envío la etiqueta de contenido. Adherir los signos de franqueo. Teclear en la EPELSA la modalidad y valor añadido elegido por el cliente y de esta manera obtener la estampilla con el importe del franqueo. Si no se dispone de EPELSA, se adhieren sellos de la FNMT que sustituirán a la estampilla de la EPELSA. La cantidad de cada uno de los valores faciales utilizados se registra en el listado de venta de productos para liquidarlos al finalizar la jornada. Tras la admisión de cualquier envío o venta de cualquier producto se debe cobrar al cliente la cantidad correspondiente. No se permite tener vales en caja. En el supuesto de envíos procedentes de la admisión al paso, y el enlace rural no disponga de sellos, y por tanto no hayan podido ser franqueados, se considera como una admisión provisional y los envíos serán admitidos por el personal de la oficina. El enlace rural entregará el resguardo definitivo de admisión al cliente con posterioridad. Igual tratamiento tendrán aquellos envíos cuya admisión deba realizarse necesariamente en una oficina, como giros. Se debe solicitar al menos factura simplificada para entregar a cada cliente. Envío de dinero. Cuando se trate de admisión de giros, el SSRR tiene que entregar al cliente el formulario de admisión provisional de giros rurales. El cliente lo cumplimenta en todos sus campos. Cuando se trate de giros nacionales dirigidos a domicilio o a apartado, es necesario informar del DOI del destinatario. En caso de no estar dado de alta en la BBDD de PBCS-DOI, el sistema solo deja realizar la admisión en la modalidad de envío de dinero inmediato. Debe cumplimentarlo por duplicado, ejemplar para correos y ejemplar para el cliente, y firma el conforme. El SSRR también debe firmar, indicando su NIP. Al rellenar este nuevo formulario, no es necesario adjuntar DAE rurales. El SSRR solicita el DOI, documento oficial de identificación, al remitente del giro y comprueba que el documento aportado es válido y está en vigor, verificando que los datos escritos en el formulario de admisión provisional de giro se corresponden con los datos del DOI. Las operaciones de envío de dinero están sujetas a una estricta reglamentación y a controles en materia de prevención de blanqueo de capitales. Siempre hay que informar al cliente que la admisión del giro debe considerarse como provisional, hasta que no se formalicen los sistemas de la oficina técnica y pase todos los controles correspondientes. En algunos casos puede ser necesario solicitar al remitente del giro más información o documentos, llegando en ocasiones a anular la operación. En el caso de que sea necesario solicitar al cliente información adicional, se procede a devolver el importe del giro al SSRR para que devuelva el dinero al cliente, informándole que por motivos de PBC debe enviar el giro directamente desde la oficina técnica.
Si el cliente se niega, el giro no puede ser admitido. Se procede a cobrar al cliente el importe del servicio prestado. En el caso de envío de dinero, con el formulario de admisión provisional de giro cumplimentado y firmado por el remitente y el SSRR, y habiendo solicitado una copia del DOI, se procede a cobrar los importes correspondientes. Importe girado. Cuota fija. % sobre cantidad girada. Todos los productos registrados admitidos por los SSRR, tanto en los casos de SSRR con liquidación diferida, no liquidan directamente en la oficina técnica, como aquellos que sí lo hacen directamente en la oficina técnica de la que dependen, serán enviados, salvo las oficinas satélites, a la oficina técnica liquidadora, para que ésta proceda a su admisión a través de IRIS. La documentación y los importes deben ir en valija, formando parte del despacho con los envíos según se establece en el proceso de liquidación de rurales. Los SSRR que tengan establecida la admisión al paso, admitirán los distintos productos advirtiendo al cliente que en el caso de envíos cuya admisión se realice de forma provisional, los plazos de calidad comenzarán a partir de la admisión definitiva en la oficina. Alta del envío en IRIS. Una vez recepcionado el envío y comprobado que todo está correcto y los impresos de admisión debidamente cumplimentados, se da de alta en IRIS grabando los datos en el sistema de acuerdo con la categoría de cada envío. En el alta en IRIS de cartas certificadas urgentes y paquetería ha de grabarse la referencia del M11 para el seguimiento del envío por parte del cliente. Si el rural es de los que utilizan estampillas, al dar de alta los envíos, en IRIS ha de marcarse el check venta con estampilladora, para que el gasto se cargue al control de la estampilladora correspondiente. En caso de detectar alguna anomalía, no se podrá realizar la admisión, informando al SSRR. Envío de dinero. Para la admisión de envío de dinero y si los controles de PBC así lo permiten, la oficina técnica procede a dar de alta el envío de dinero en la aplicación IRIS con las formalidades de rigor. Grabación estadística en SIE. A efectos de grabación en el sistema estadístico, SIE, los productos admitidos por los SSRR serán considerados como admitidos, una vez que se hayan dado de alta en IRIS. Por lo tanto, el tratamiento estadístico de los envíos que lleguen a la oficina encargada de su grabación en IRIS, sin tiempo para ser grabados antes de la salida de la conducción, nunca será el dependiente. Generar resguardo en IRIS. La oficina técnica procede a la admisión de los envíos por el sistema IRIS, imprime las etiquetas y el formulario de admisión en su caso. Envío de dinero. Se genera un nuevo formulario al dar de alta en IRIS que se unirá al formulario provisional de admisión aportado por el cliente de SSRR. Se entrega al SSRR el formulario de admisión generado por la aplicación IRIS para su entrega definitiva al cliente. El SSRR debe entregar con posterioridad el impreso de admisión de giro al cliente. Liquidación de SSRR oficinas auxiliares. Al finalizar la jornada, el SSRR debe liquidar los importes, ventas de estampillas, productos para la venta y otros servicios y giros con la oficina técnica de la que dependa. La liquidación se realizará por el procedimiento habitual, bien en propia mano o a través de valija. Liquidar importe de estampillas. Todos los días el SSRR responsable de una expendedora de estampillas tiene que liquidar los importes procedentes de la venta de estampillas con la oficina técnica de la que dependa. Diariamente la oficina auxiliar o servicio rural con máquina expendedora de estampillas enviará a la oficina postal de la que dependa
el producto de la venta de estampillas por el procedimiento habitual, remitiendo el ticket diario de borrado de la máquina. Al finalizar el mes, la oficina auxiliar o servicio rural enviará el ticket de gran total correspondiente al mes que corresponda, a la unidad de administración postal de la zona a la que corresponda, para control de ingresos de la máquina, dejando archivada una segunda copia en la propia oficina auxiliar o servicio. La oficina postal controlará los ingresos de las máquinas expendedoras de estampillas dependientes de ella, mediante los tickets diarios. En el caso de que se produjera inutilización de estampillas de franqueo y haya sido ya contabilizado por la máquina, se enviará a la oficina postal, junto con el ticket diario de liquidación, las estampillas inutilizadas, descontando el franqueo del importe inutilizado del ingreso o remesa de metálico a realizar, para que la oficina postal tenga constancia de la diferencia producida. Este franqueo inutilizado se incorporará en el campo correspondiente, en el momento de registrar en IRIS el gasto de estampillas de la máquina. Los importes de las estampillas han de enviarse diariamente a la oficina postal, junto al borrado de la máquina y a los envíos que han de ser dados de alta en IRIS, ya que es necesario realizar el control del gasto de la estampilladora con las facturas simplificadas que va a generar IRIS al dar de alta los envíos e ingresar los importes del correo ordinario. Liquidar importe de envío de dinero. Diariamente el SSRR liquidará con la oficina técnica los giros trabajados. Giros admitidos, importe y formularios de admisión que llevan incluida ADAE. Hay que recordar que, como establece el proceso de admisión de rurales, la admisión de este producto por los SSRR tiene carácter provisional, en tanto no se produzca su admisión definitiva a través de IRIS en la oficina técnica de la que dependa el SSRR. Giros pagados, avisados, devueltos, etc., importe y formularios de pago firmados, si son pagados. Liquidar importe de productos para la venta. Diariamente el SSRR liquidará con la oficina técnica de la que depende el importe de la venta de productos. En la liquidación deberá aportar importe correspondiente a la venta de productos del día. Listado manual de productos vendidos y número de unidades. Los importes de las ventas se deben enviar todos los días para que la oficina al grabar en IRIS las ventas pueda generar la factura que se debe entregar al cliente. 9. Admisión de envíos PRRRGISTRADOS en mi oficina. Los envíos preregistrados podrán ser preparados tanto por clientes particulares como por clientes con contrato, diferenciándose en la modalidad de facturación del servicio. Los envíos han de venir con la etiqueta correspondiente generada por el sistema de preregistro, y siempre deben darse de alta de forma unitaria en IRIS, nunca deben presentarse a través de Albarán. En alguna ocasión, cuando se trata de envíos unitarios o entregas de pocas unidades, pueden no traer la etiqueta generada, pero siempre se ha de facilitar el número del envío al admisor para que lo introduzca en el sistema y compruebe que los datos son correctos. Los clientes particulares deben pagar por Internet en el momento de preregistrar los envíos en mi oficina. No entran en este tipo de envíos los de logística inversa. Los clientes con contrato pagarán con cargo al contrato. Los productos que el cliente puede presentar preregistrados son correspondencia. Cartas certificadas. Su codificación comenzará por CX. Cartas certificadas urgentes. Su codificación comenzará por UL. Certificadas internacionales. Su codificación comenzará por RV. Notificaciones administrativas. Su codificación comenzará por NV y en el sobre indicará notificación administrativa. Notificaciones judiciales. Su codificación comenzará por NF. Paquetería. Paquete azul. Pack Premium. Pack Estándar. Pack Premium Internacional. Pack Estándar Internacional. Paquete internacional económico y logística inversa.
Lo primero que se ha de hacer es informar al cliente de la necesidad de declarar el contenido de los envíos, ya que hay muchas mercancías que no pueden circular por correos y comprobar que el envío puede circular. Que no se trata de objetos de los recogidos en la lista de objetos prohibidos o mercancías peligrosas de las no autorizadas. Las mercancías peligrosas de las autorizadas para su circulación por correo, han de circular certificadas para poder conocer en todo momento al remitente y destinatario. Que se ajusta a las condiciones de peso y medidas establecidas. Que no son envíos postales internacionales de correspondencia que porten una dirección de retorno de un país diferente a la del signo de franqueo. Los envíos admitidos en la red de correos podrán únicamente llevar una única dirección de retorno cita en España. En los casos en los que no se produzca esta circunstancia se invitará al remitente a que modifique dicha dirección. En el caso de que no acceda, no se admitirán los envíos, advirtiéndole de que en caso de que los envíos aparezcan en buzones, no serán cursados a destino, declarándose como sobrantes. Leer código en iris. Al tratarse de envíos preregistrados, el cliente cuando va a la oficina de correos a depositarlos, debe presentarlos preparados para su admisión, con las etiquetas adheridas a los envíos que previamente debe haber generado. A través del sistema de preregistro. Los envíos preregistrados llevan toda la información asociada al envío, datos de destino, remitente, peso, valores añadidos y producto. En la propia etiqueta, por lo que no hay que adherir ninguna etiqueta identificativa. No es necesario seleccionar producto. Se lee el código de la etiqueta directamente en el campo de lectura de código, desde iris mayor que admisión mayor que envíos postales y el sistema indica el producto de que se trata. Si al leer el código de barras el sistema no devuelve información, o el sistema lanza un mensaje de error que impide la admisión, se informa al cliente y no se admiten los envíos. En ningún caso se deben admitir envíos que no tengan información, pues todos los envíos se deben cursar con el evento de admisión en iris y para que esto ocurra antes deben haber sido preregistrados. Antes de devolver el envío al cliente se puede consultar en el localizador de envíos, leyendo el código de barras, para verificar que el problema no es de conexión entre sistemas. Si tampoco aquí hay información se ha de devolver al cliente. Cuando el sistema devuelve la información del preregistro se debe comprobar que los datos coinciden con la modalidad del envío que presenta el cliente. Admisión de cartas. Al tratarse de cartas certificadas o notificaciones preregistradas, el cliente ha de presentarlas preparadas para su admisión, con las etiquetas adheridas a los envíos que previamente el cliente debe haber generado a través de los sistemas de preregistro. Para admitir estos envíos, el empleado debe comprobar que el peso del envío se corresponde con el preregistrado, accediendo a iris mayor que admisión mayor que envíos postales. En el campo para la lectura del código de esta pantalla, se lee el código de barras de un envío y si es correcto y todos los envíos son iguales han de admitirse leyendo todos los envíos uno a uno, de forma que permita asegurar la calidad en la admisión y el control de ingresos, desde admisión mayor que paquetes mayor que con preregistro rápido. Si verificado que el peso que ha preregistrado el cliente, no se corresponde con el real, se han de admitir modificando el peso desde iris mayor que admisión mayor que correspondencia unitaria mayor que admisión rápida con pre-registro y en la pantalla que se despliega hay un check, modificar peso, que se ha de marcar y un desplegable para seleccionar el peso correcto. Una vez seleccionado el peso, se marca el check que hay al lado, fijar peso, y a continuación se comienzan a leer los códigos de cada envío. Con esto se asegura que se facturarán por el peso correcto.
Si el pago se ha realizado al contado en mi oficina, la diferencia del importe entre lo abonado en mi oficina y lo que marca Iris por la modificación de peso, sube a bolsa. Admisión de paquetes. En el campo para la lectura del código comienza la lectura del código de barras de los envíos, de forma individualizada, es decir, hay que leer todos los envíos uno a uno, de forma que permita asegurar la calidad en la admisión y el control de ingresos. Si se comprueba que hay discrepancias entre lo que ha preregistrado el cliente, en tipo de producto, destino o valores añadidos, y el envío que presenta, se devolverá al cliente, indicándole la incidencia para que realice el registro correcto. Nunca se debe admitir un envío en el que el producto, destino o valores añadidos presentan discrepancias entre lo preregistrado por el cliente y lo que muestra el envío. Cuando hay discrepancias de peso, en un más 5%, o dimensiones entre la información que devuelve el sistema y la que comprueba el admisor, el sistema permite cambiarlo y admitir el envío con el peso correcto. Cuando el envío que se está admitiendo tiene discrepancias de peso y es un envío de paquetería, hay que modificarlo y el sistema imprime una nueva etiqueta para reetiquetar el envío y cursarlo con esta etiqueta modificada. Cuando no hay discrepancias entre lo preregistrado por el cliente y lo presentado en la oficina, se acepta la admisión y si hay diferencias una vez corregidas también se acepta y el sistema muestra la tableta digitalizadora para que el cliente firme la admisión, se genere la etiqueta si es necesario, el formulario de admisión para entregarlo en papel o enviarlo por mail si el cliente elige esta modalidad para recibirlo y la documentación que ha de acompañar al envío si es internacional o va a otro régimen fiscal diferente, CN23 por duplicado que ha de firmar el cliente o etiqueta. Comercial de contenido. Si el envío se pagó en mi oficina en efectivo y ha habido que corregir el peso, puede cargarse la diferencia del importe en la bolsa, y se ha de cobrar. Admisión de logística inversa. Es un producto especialmente pensado para devoluciones de particular a empresa de forma que los destinatarios de los productos dispongan de un canal cómodo y accesible para el retorno de los envíos con cargo a un cliente de contrato. Corresponderá al cliente de correos, de traer o no del importe a reembolsar, el coste de devolución, de acuerdo a su política de devoluciones. Nunca se cobra importe al cliente que lo presenta. Formas de pago, pago diferido, por el cliente. Estos envíos nunca serán de pago al contado. Productos de paquetería, aplicable al Pack Premium Internacional o al Pack Estándar en todas sus modalidades y al Pack Premium Nacional. No llevan valores añadidos. En la admisión se comprueba el peso del envío y se modifica en caso que difiera. Hay 3 clases de logística inversa. EPG Paquetería e-commerce. Este tipo de devolución se realiza para envíos de importación relacionados con el correo e-commerce, entre determinados operadores postales del grupo EPG. Los paquetes de devoluciones e-commerce EPG empiezan todos por CZ, continúan con 9 dígitos y terminan en ES. Se ha de tener en cuenta que se accede a Iris mayor que admisión mayor que envíos postales y se informa el código de envío. El envío debe estar preregistrado y si no es así, no se admite la devolución. La fecha en la que se realiza la devolución debe ser anterior o igual a 30 días desde la generación de la etiqueta, campo fecha y hora de emisión, y si no es así, no se admite. La devolución, el sistema lo dará como envío caducado. El paquete debe llevar pegada la etiqueta y el admisor debe poder leer el código de barras de la parte superior izquierda, que es el código que debe quedar registrado como código de admisión. Una vez leído el código de barras, en la pantalla inicial en el campo envíos preregistrados, si todo es correcto, el sistema volcará la información preavisada de dicho paquete.
En Iris se pueden modificar el campo peso e indicar el real en el momento de la admisión del paquete. Los envíos de logística inversa que comienzan por CZ nunca deben etiquetarse de nuevo, tienen que circular con la etiqueta del cliente. Si el destino del paquete devuelto es un país de fuera de la Unión Europea, el paquete debe ir acompañado del documento CN23 por duplicado y formado por el cliente. No se debe cobrar importe alguno al cliente que realiza la devolución. El producto de las devoluciones e-commerce PG es el Pack Standard Internacional, antiguo paquete postal prioritario internacional. Espacio reservado para validación mecánica de CORREOSRESRVED for Post Office VALIDATION. No se admiten estos paquetes en la SUAM. El tipo de franqueo es pago diferido asociado a un contrato de correos. Para estos paquetes no existe DUA y por lo tanto tampoco hay DCA ni DCAF. En caso de no estar informados, completar los datos obligatorios para la admisión de la pestaña de contenido del envío. Revisados los puntos anteriores y modificados si corresponde, se activa el botón Aceptar. Se pulsa el botón Aceptar. No sube ningún importe a bolsa. Nunca deben cursarse sin dar de alta en Iris. No se admiten devoluciones e-commerce PG desde Canarias, Ceuta y Melilla. El sistema no debe permitirlo y en estos casos mostrará un mensaje indicando: las devoluciones de paquetes e-commerce no se pueden realizar desde las oficinas nacionales de Canarias, Ceuta o Melilla. Envíos preregistrados L3, LIO 1. Referencia: el remitente de la logística inversa podrá presentarse con el envío bajo las siguientes modalidades. Se accede a Iris mayor que admisión mayor que envíos postales. Y se informa el código de envío. Con etiqueta preimpresa. Sin etiqueta y con código de envío, LI. XX o L3. XX, facilitado por el remitente. La impresión de la etiqueta se realiza en la oficina. Sin etiqueta y con referencia interna del cliente. La impresión de la etiqueta se realiza en la oficina. El admisor registra en Iris el código de envío o referencia interna de autorización para verificar que se dispone de información preregistrada en el sistema y que ésta se encuentra vigente, es decir, que no ha vencido el plazo informado por el cliente para la admisión del envío. El admisor procede a comprobar el acondicionamiento general de los envíos, estado, peso, dimensiones máximas y mínimas, claridad de la etiqueta y código de barras. El sistema de admisión comprobará si en el preregistro viene autorizado el uso de embalajes, en cuyo caso informará al admisor para que en este caso elija el embalaje permitido más apropiado al envío, y procede a marcar dicho tipo de embalaje en el envío para su posible facturación. En el caso de envíos destino Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra, se comprobará que se presenta con la documentación aduanera necesaria correctamente cumplimentada. La existencia de información previa será requisito indispensable para la admisión de los envíos. En caso de que el preregistro esté caducado, el propio sistema informa en el momento de la admisión de esta circunstancia. Envíos sin preregistro SN. Los envíos de logística inversa sin preregistro siempre empiezan por SN. Al no estar preregistrados, hay que introducir los datos en Iris para proceder a su admisión. Se accede a Iris mayor que admisión mayor que envíos postales y se selecciona la pestaña Paquetes. Se informa el peso, si lleva o no MMPP y pulsa Logística inversa en el apartado de Envíos compatibles. Para estos envíos, siempre hay que acceder por el botón de Logística inversa. Para la logística inversa sin preregistro, SN, el cliente debe aportar los datos a grabar o etiqueta preimpresa. Cuando aporta el ENDE,
Código de envío, etiqueta, al introducirlo en Iris, el sistema devuelve los datos de contrato y cliente. En cualquiera de los casos, hay que cumplimentar todos los datos pestaña de valores añadidos y datos de destinatario y remitente. Permite la venta de embalajes asociados al producto y siempre a cargo de un contrato, por lo que nunca hay que cobrarlo al contado. Admisión con gestión en la entrega por el cliente. En la admisión de paquetería de logística inversa hay envíos en los que se tiene que realizar una gestión con la persona que lo deposita en la oficina. En estos envíos con gestión, siempre se presenta al usuario un mensaje en Iris, indicando la acción a realizar. Si no se puede realizar la gestión solicitada, no se puede admitir el envío. Adicionalmente y solo en algunos casos, se deberá suministrar al cliente el embalaje más adecuado a las medidas y peso del envío, el coste irá contra el contrato, por lo que no se debe cobrar ningún importe al remitente. Cuando la gestión a realizar es comprobar que nombre, apellidos y DOI del remitente del envío coinciden con DOI, se debe solicitar el DOI al depositante y comprobar que es la misma persona que figura en el remite del envío. Una vez realizadas las comprobaciones de los datos que devuelve la aplicación, corregido si es necesario y grabado el mail del cliente si éste desea recibir el formulario de admisión por este medio, se acepta la admisión y el sistema devuelve la imagen de la tableta digitalizadora para que el cliente firme la admisión y se genera un formulario de admisión, que se le entrega en papel o envía por email. Firmada la admisión en la tableta digitalizadora, la admisión queda realizada. Corrección del etiquetado. En el caso de que sean envíos L3, LI o SN se puede imprimir la etiqueta si el cliente no la aporta o esta no está en perfectas condiciones. Los envíos CZ siempre deben circular con la etiqueta que aporta el cliente adherida al envío. En la admisión siempre se debe comprobar la etiqueta. Si el cliente la ha adherido al envío, esta debe estar correctamente colocada para facilitar al lector óptico su identificación. Se deberá etiquetar de nuevo siempre que el cliente presente un envío con una etiqueta doblada o rota, con celofán o plástico por encima. Varias etiquetas con manchas, con poca tinta o colores muy claros. El envío solo puede llevar una etiqueta, si se reimprime se debe colocar ocultando la anterior. 10. Admisión con datos PREGRABADOS. Este servicio pretende acortar los tiempos de espera en la admisión de productos registrados. El usuario que quiera pregrabar los datos de sus envíos tiene que acceder a la web de correos mayor que otros servicios mayor que herramientas mayor que hazlo tú mismo mayor que formulario online para envíos de oficina mayor que accede al formulario. Se introduce el DNI o DOI. Para identificarse y recuperar los datos grabados hay que seleccionar e informa uno de los campos, correo electrónico o teléfono. También permite seleccionar la opción, es la primera vez que accedo o no quiero reutilizar datos. Tras pulsar el botón, siguiente, se rellenan los datos del remitente y destinatario, OS, en caso de haber elegido la opción de no. Reutilización. Para los datos de destinatario, OS existe opción de introducir datos, importar desde fichero o buscar destinatarios frecuentes. Para los envíos de paquetería con modalidad de entrega en oficina se debe incluir el teléfono del destinatario. En esta pantalla da opción de identificar el envío introduciendo el número de expediente o una referencia de cliente que ayude a identificarlo, MA con acento agudo X. 15 caracteres. Pulsando Siguiente, tras aceptar las condiciones, traslada a nueva pantalla con resumen de los destinatarios que se pueden modificar o eliminar y opción de añadir más envíos o generar el código de admisión.
Con todos los envíos pregrabados y pulsado el botón para generar código, se consulta cómo se quiere recibir el código de admisión móvil, email o impreso. Recibido el código, hay que dirigirse a la oficina de correos más cercana presentando el código generado en la web de correos y presentarlo en formato de dígitos o en código de barras. Los envíos que se admitan por esta opción son de pago en oficina, no sirve para clientes de contrato, franqueo pagado o máquina. En la pestaña de Datos pregrabados, se pueden admitir envíos postales y burofax, fax, siempre que el cliente haya pregrabado los datos en la web de correos, y aporte el código que se le envía por mail o SMS. Admisión de envíos postales. En el menú de admisión, se selecciona Datos pregrabados, y en el campo Código de pregrabado se informa el código que aporta el cliente y que ha obtenido de la web de correos. Una vez introducido, se tabula y se acepta o se pulsa sobre Buscar, y aparecen los destinatarios que ha grabado el cliente, ordenados por código postal. Al seleccionar los destinos se habilitan los botones de Envíos postales y Burofax. Se seleccionan los que se desean enviar, y se pulsa sobre Envíos postales. Al cliquear en Envíos postales, el sistema lleva a la pantalla de envíos postales, se coloca un envío en la báscula y se captura el peso, el código postal. El sistema lo captura del primer registro seleccionado, se cliquea en el botón de mercancías peligrosas según corresponda, SON, y se activan los productos que pueden admitirse. Iris muestra el frontal de admisión del envío, en la pantalla de Características del envío, en ella. Aparece activado por defecto y sin posibilidad de desactivar, digitalización. No se puede elegir email como forma de envío del formulario, esta opción es necesario elegirla al finalizar la admisión. Aquí se eligen los valores añadidos con los que el cliente desee que se cursen sus envíos. Según el peso del envío aparecerá activada etiqueta pequeña o grande e igualmente se podrá elegir la etiqueta grande aunque el peso sea inferior a 250 gr. También aparece el número de los envíos pendientes de admitir en la parte inferior izquierda. Ya se podría pulsar Aceptar y admitir el primer envío, pero no debe hacerse hasta que se pulse sobre la pestaña Datos destinatario, remitente, para comprobar que los datos que aparecen se corresponden con los del envío a admitir. Ahora sí se puede pulsar Aceptar e Iris lanza la etiqueta del envío por la impresora de etiquetas. Una vez admitido el primer envío, el sistema presenta los datos del segundo, en la que se ha de repetir el proceso de la anterior. Si en el primer envío se han seleccionado valores añadidos, el sistema los conserva para los siguientes, pero en cualquier momento antes de la admisión del siguiente, se pueden modificar. Hasta terminar la admisión de los envíos seleccionados, con cada uno se ha de repetir el mismo proceso. Al pulsar Aceptar, en el último destino de la selección, Iris regresa al listado de datos pregrabados, donde ya no figuran los admitidos y se pueden seleccionar y seguir admitiendo más envíos hasta utilizar todos los destinos del listado o finalizar la admisión con los envíos que aporta el cliente. Para salir de la pantalla y dar por terminada la admisión hay que cliquear en Finalizar. No es necesario terminar todos los envíos en una sola admisión. Puede ocurrir que el cliente haya grabado más envíos de los que aporta en esta visita y quiera dejar el resto para próximas visitas, sabiendo que el código que generado tiene una caducidad de 15 días. Cuando se quiere terminar la admisión, generar la relación de envíos admitidos y cobrar la caja, se pulsa Finalizar, y aparece una pantalla indicando si el cliente desea recibirlo por mail, con la posibilidad de marcar no, o introducir un mail tabular y marcar sí. De esta forma el formulario lo recibe el cliente en su mail y no se imprime en la oficina. A continuación Iris solicita la firma del cliente en la tableta.
se recoge la firma del cliente o se selecciona la opción deseada y se pulsa «Aceptar». Se genera un formulario agrupado con todos los envíos admitidos que se imprime por la impresora multifunción o se envía por mail. En el formulario aparecerán los datos de todos los envíos, número, peso, valores añadidos, importe y dato nuevo, el código, que se corresponde con el código que aporta el cliente. Si el cliente al grabar sus envíos le ha incluido un número de referencia a cada uno de ellos o a alguno, también aparece en el formulario, en la celda de dirección en la última línea. Cada vez que se selecciona una serie de envíos postales se ha de saber que han de ser de la misma clase, es decir, o cartas certificadas, cartas urgentes, pack estándar, etc. Si el cliente aporta varias clases se van seleccionando del listado. La admisión de envíos pregrabados no cambia de las admisiones de envíos unitarios, la aplicación se comporta como en una admisión unitaria pero con la ventaja de tener los datos de los envíos ya grabados. Es una opción muy ventajosa para clientes de pago en oficina que depositan envíos con relación que ellos preparan de forma manual. Admisión de burofax, fax. Cuando los envíos a admitir son burofax se cliquea el botón burofax, y el resto de la admisión es como la de una admisión múltiple de burofax, solo que con los datos ya grabados. Al terminar el último burofax seleccionado, la aplicación regresa a la pantalla de códigos para pulsar en finalizar, y se generan los resguardos de admisión y condicionado. Como final se cobra la caja. Es necesario recordar que esta operativa solo se puede utilizar con clientes de pago en oficina. ¿Dónde localizar el formulario de admisión? Una vez terminado todo el proceso de admisión, hay que recordar que siempre se ha de pulsar finalizar para que se desencadene el proceso de impresión del formulario o envío por mail. Si se quiere recuperar el formulario se puede hacer de tres formas. Cuando aún se tienen los envíos en la oficina, a través de mantenimiento mayor que certificados mayor que seleccionando uno y una vez en pantalla pulsando imprimir, se imprimirá el formulario con todos los envíos. Otra forma es entrando en Mercurio, no en el localizador de envíos, y cliqueando en Consulta pregrabados, se introduce en el campo habilitado para ello el código que aporta el cliente, se pulsa Buscar, y aparece toda la información que hay sobre ese código. Cliqueando en el número de envío aparece la trazabilidad de dicho envío. En la parte de arriba donde indica Ver imágenes, si se cliquea devuelve otro mensaje, se cliquea de nuevo en él y se pulsa Abrir, y aparece la imagen del formulario o formulario según se hayan admitido todos los envíos en una sola admisión o en varias. Este es el formulario y puede imprimirse. También se puede localizar introduciendo uno de los números de envío que forman el formulario, en Mercurio mayor que consulta de envío mayor que buscar mayor que datos básicos y se cliquea el enlace, código pregrabado, donde aparece toda la información de los envíos que están incluidos en el formulario y en la parte de arriba cliqueando, ver imágenes, devuelve el formulario para poder imprimirlo. 11. Admisión masiva. La unidad de admisión masiva, UAM, tiene por misión la realización del proceso de admisión de los productos postales depositados por grandes clientes, agencias comerciales, agencias consolidadoras y operadores postales con contrato, de manera homogénea en cada una de las UAM que componen la red. La admisión masiva también se realiza en los puntos de admisión masiva, PAM, situados en algunas oficinas de correos. Al efectuar la admisión de los envíos, las unidades de admisión masiva son responsables de comprobar, controlar y garantizar que los envíos depositados por los clientes reúnen y cumplen todos los requisitos establecidos por contrato para ser tratados y facturados, así como de asesorar, resolver o facilitar las incidencias que se produzcan dentro del ámbito de su competencia.
El área de admisión masiva se ubica en la subdirección de red logística. De la jefatura de red logística dependen los centros de tratamiento, dentro de los cuales se ubican y dependen las unidades de admisión masiva. Los depositantes en las UAM pueden ser agencias comerciales, agencias consolidadoras, otros operadores postales y los clientes con contrato. Los clientes con contrato presentan los envíos en las UAM directamente, a través de empresas intermediarias o a través del servicio de recogidas de correos. Las agencias comerciales son empresas de cuyo servicio se responsabiliza Correos mediante un contrato comercial, que realizan tareas de captación de clientes, gestión de bases de datos, impresión de documentos, personalización, preparación de los envíos, franqueo y clasificación, etc., de acuerdo con las normas que Correos les marca. Como sistema de franqueo propio, solo disponen de máquinas de franquear, aunque pueden ejercer como intermediarios de depósitos para el manipulado y preparación del correo de otros clientes que tengan contrato directo con Correos, clientes de pago diferido. La agencia consolidadora se encarga de la preparación, clasificación y franqueo del correo a terceros. El operador postal es una empresa que presta servicios en competencia con Correos. Además, tiene una relación como la agencia consolidadora. Depositante sistemas de franqueo. Aplicación. Informática Albarán confección de albaranes horarios. Cliente directo. Todos Iris. Nube de puntos código de barras, manual Albarán por producto. Modalidad y ámbito de destino de 8 de la mañana, 3 de la tarde. Cliente recogida. De 8 de la mañana, 3 de la tarde, salvo grandes clientes con acuerdo específico. Agencia comercial franqueo. Máquina, franqueo a terceros. PEC. Código de barras. Por producto, modalidad, cliente y máquina, asterisco, de 8 de la mañana, 3 de la tarde. Agencia. Consolidadora Iris, ADO. Por producto, modalidad y máquina, asterisco, de 8 de la mañana, 3 de la tarde para envíos de G2 y G1. Y de 8 de la mañana, 12 del mediodía para envíos G0, sin clasificar. Operador postal. Franqueo pagado. Por producto y modalidad, asterisco. Asterisco, cuando sean envíos SPU, además deberán presentar comunicación de depósito, partes A, B, C, algunas con condiciones especiales por contrato acceso red. Los contratos que firman los clientes con Correos llevan, en general, asociados los siguientes contratos. Anexo A para la contratación de los distintos productos. Anexo B códigos postales. Anexo C, requisitos mínimos para la admisión de envíos. Anexo D, criterios de presentación de envíos. Además, cada cliente firma distintos anexos según los productos que desee trabajar. Los clientes con contrato depositan en las unidades de admisión masiva los envíos postales junto a un albarán que permite a Correos facturar estos envíos o preregistrados de forma unitaria. 11,1 Admisión de envíos con albarán. Los clientes con contrato pueden depositar los envíos adjuntando un albarán de entrega, en el que se contemplan una serie de descuentos en función del destino, volumen de envíos de cada depósito y grado de preparación, clasificación y presentación en la oficina. En función del destino se definen 3 ámbitos. Local, se aplica a los envíos cuyo destino sea la misma localidad en que se admiten. Destino 1, D1, se aplica a los envíos dirigidos a todas las capitales de provincia, administraciones y localidades de más 50.000 habitantes. Destino 2, D2, se aplica al resto de los destinos. En función del nivel de clasificación de los envíos presentado en la oficina se definen 3 grados.
G1, clasificados por provincias, incluidos en contenedores por provincia o zona y correctamente identificados y rotulados. G2, clasificados por código postal, 5 dígitos, incluidos en contenedores a destino final y correctamente identificados y rotulados con código postal y localidad. G0, cuando la preparación y presentación no se ajusta a lo requerido en los grados 1 o 2. Grado G0, G1, G2, clasificación no C. Postal 2 dígitos C. Postal 5 dígitos, contenerización no provincia, zona C. Postal 5 dígitos, rotulación no provincia, zona C. Postal 5 dígitos. El cliente puede presentar 3 tipos de albaranes. Albarán con nube de puntos. Este albarán contiene toda la información en un código legible para la pistola, 2 copias. Albarán con código de barras. Este tipo de albarán está preregistrado por el cliente a través de mi oficina, 2 copias. Albarán confeccionado, a mano, 2 copias. Todos los albaranes deben grabarse en la aplicación Iris, accediendo al menú Admisión mayor que albaranes, y seleccionando el albarán que aporta el cliente. No pueden admitirse bajo la modalidad de albarán los siguientes productos. Pack Premium Internacional. Pack Estándar Internacional. Paquete Internacional Económico. Pack Premium. Pack Estándar. Pack Today. Pack Ligero. Pack Light Internacional. La admisión de este tipo de productos debe hacerse de forma individualizada en la pantalla correspondiente de Iris. Seleccionando el tipo de franqueo, pagado o máquina de franquear, activándose los campos en de contrato y cliente, es necesario introducirlos para imputar el importe de dicho envío al cliente. Este tipo de envíos no es necesario que vengan acompañados del correspondiente impreso de admisión M11 AOM 11I, ya que se han de admitir con digitalización y al terminar la admisión se genera un formulario para el cliente, que si lo solicita se puede enviar a un email sin tener que imprimirlo. Se debe comprobar que el envío puede circular. Que no se trata de objetos de los recogidos en la lista de objetos prohibidos o mercancías peligrosas de las no autorizadas. Las mercancías peligrosas de las autorizadas para su circulación por correo, han de circular certificadas para poder conocer en todo momento al remitente y destinatario. Que se ajusta a las condiciones de peso y medidas establecidas. Que no son envíos postales internacionales de correspondencia que porten una dirección de retorno de un país diferente a la del signo de franqueo. Los envíos admitidos en la red de correos podrán únicamente llevar una única dirección de retorno cita en España. En los casos en los que no se produzca esta circunstancia se invitará al remitente a que modifique dicha dirección. En el caso de que no acceda, no se admitirán los envíos, advirtiéndole de que en caso de que los envíos aparezcan en buzones, no serán cursados a destino, declarándose como sobrantes. Siempre se ha de verificar que el contenido del albarán coincide con las especificaciones definidas para cada producto y modalidad. Cuando el volumen de envíos depositados por el cliente en ventanilla sea muy numeroso, sobre una muestra extraída al azar se realiza el control cualitativo de los envíos. Estos se deben adaptar a las especificaciones definidas para cada producto y modalidad. En los envíos franqueados a máquina se comprueba calidad y fecha de las estampaciones. Número de máquina que figura en las estampaciones. Franqueo de los envíos según producto, modalidad, tramo de peso y destino. En los envíos con franqueo pagado se comprueba que en el anverso de los envíos figura el cajetín de FP con la leyenda correspondiente. Los envíos pertenecen al tramo y ámbito de destino que figura en el albarán. En los envíos con franqueo concertado se comprueba que en los envíos figura el cajetín, leyenda FCN. El NDFC coincide con el otorgado a la publicación. El peso del ejemplar es correcto.
Los envíos pertenecen al tramo de peso y ámbito de destino que figura en el albarán de entrega. El control de los ámbitos de destino se hará mediante muestreos, utilizando la ayuda para verificar al que pertenece un determinado código postal. Cuando se detecten envíos de todos los ámbitos en cada uno de ellos y resulte imposible determinar cuántos pertenecen a cada grupo, los envíos se contabilizan todos como del ámbito D2. El control cuantitativo se efectúa sobre cada uno de los ámbitos de destino y tramo de peso diferente. Se comprueba que los grados de clasificación de cada ámbito de destino presentados por el cliente se corresponden con los detallados y que la rotulación se corresponde con el grado de clasificación. Albarán confeccionado a mano. En este caso se accede a la opción registro manual, y se trasladan los datos facilitados por el cliente a la pantalla de registro. En la aplicación de Iris, se selecciona admisión mayor que albaranes mayor que admisión manual. En primer lugar ha de indicarse el EN de contrato y EN de cliente. La búsqueda puede realizarse rellenando uno cualquiera de los campos, y se pulsa Buscar. Aparecen los datos de cliente asociado, asimismo deben indicarse los datos de la entidad colaboradora caso de que exista. Una vez cumplimentados los datos de la cabecera del albarán, se procede a la introducción de los datos correspondientes al detalle de los envíos en el siguiente orden. Tipo de franqueo. Destino, nacional o internacional. Producto y en su caso modalidad. Para los casos de franqueo a máquina y concertado deben rellenarse los campos de EN de máquina, importe y EN de franqueo concertado respectivamente. Albarán de nube de puntos. Si se presenta un cliente con albarán con nube de puntos se procede de la siguiente forma. En la aplicación de Iris, se selecciona admisión mayor que albarán es mayor que nube de puntos. En la pantalla emergente de la aplicación Iris se procede a la lectura de la nube. Una vez procesado, se presenta la pantalla de registro del albarán con todos los datos recogidos de la nube de puntos. Este albarán contiene toda la información en un código legible para la pistola. Número de contrato. Número de cliente. Cliente. Entidad colaboradora. Fecha. Tipo de franqueo y destino. Producto. Número de objetos que lo integran e importe del albarán. Si no hay discrepancias de franqueo se pulsa el botón Admitir. Una vez admitidos los envíos que están reflejados en el albarán se procede a validar dicho albarán introduciendo este en la validadora, y una vez insertado pulsar el botón Validar. Estos albaranes se confeccionan con la herramienta GANES, en ordenadores sin conexión con los servidores de correos, no están registrados. Albarán con código de barras. Si se presenta un cliente con albarán con código de barras se procede de la siguiente forma. En la aplicación de Iris, se selecciona admisión mayor que albarán es mayor que código de barras. En la pantalla emergente de la aplicación Iris se procede a la lectura del código. Una vez procesado emerge la pantalla de registro del albarán con todos los datos recogidos del código de barras. Este albarán contiene toda la información en un código legible para la pistola. Número de contrato. Número de cliente. Cliente. Entidad colaboradora. Fecha. Tipo de franqueo y destino. Producto. Número de objetos que lo integran e importe del albarán. Si no hay discrepancias de franqueo se pulsa el botón Admitir. Una vez que se admiten los envíos que están reflejados en el albarán se procede a validar dicho albarán introduciendo este en la validadora, y una vez insertado pulsar el botón Validar. Estos albaranes se confeccionan en mi oficina, online,
por lo que dicho albarán ya está registrado en los sistemas de correos, es el único caso en que el albarán ya está registrado. Registro simplificado. Esta opción es similar al registro manual de albaranes, solo que, en este caso con ayuda de un albarán ya admitido, del mismo contrato, cliente, producto, el sistema completa los datos relativos al cliente y solo se tendría que actualizar los datos variables, en de envíos, tramos de peso, ámbitos, etc. Se ha de informar al cliente siempre que en el control de envíos se hayan advertido discrepancias con lo registrado en el albarán, ya que una vez leído este y antes de admitirlo será necesario modificarlo para facturar al cliente el importe correcto. Iris de algún mensaje de error. Si el albarán es de máquinas de franquear, en el momento de la admisión, Iris informa si hay discrepancias entre lo que figura en el albarán y la información de la aplicación. Mensaje que emite Iris en falta de franqueo, el importe no coincide con el franqueo. Aceptar o cancelar. Sobre franqueo, el albarán va a ser admitido con sobrefranqueo. Desea continuar. Los posibles mensajes de error que devuelve el sistema de control de máquinas de franquear son: el saldo es negativo por más de 24 horas. La oficina de admisión no corresponde al código de depósito de la máquina. El código de producto no es correcto. La máquina no tiene el código de depósito asociado. Máquina inexistente. No existe el proveedor. Para otros posibles errores aparece el mensaje: error en el sistema de control de máquinas de franquear. Por favor, póngase en contacto con el CAU. En caso de errores del tipo, el saldo es negativo por más de 24 horas, la oficina de admisión no corresponde al código de depósito de la máquina no tiene el código de depósito asociado, hay que ponerse en contacto con finanzas, servicios centrales, máquinas de franquear, enviando correo electrónico a maquinasdefranquear@correos.com. Si el cliente opta por no realizar la admisión de los envíos, tanto si el albarán está con insuficiencia como si está con sobrefranqueo, se pulsa el botón «Cancelar» del mensaje de advertencia del sistema Iris. También se procederá de la misma manera en caso que la incidencia impida continuar con la admisión. Siempre que se modifique un albarán, la aplicación informa de la necesidad de grabar la incidencia para que pueda ser admitido. Se elige del desplegable una incidencia y se detalla, a continuación se admite y valida. En la validación se refleja la incidencia. PARTICULARIDADES en incidencia de albaranes de máquinas de franquear. Existe sobrefranqueo, si el cliente opta por continuar con la admisión de los envíos, renunciado al importe de exceso de franqueo, se sigue con el proceso de admisión, pulsando el botón «Continuar» del mensaje que emite Iris. Existe insuficiencia de franqueo, el sistema Iris activará un campo denominado «Forma de pago», solo cuando se ha detectado una insuficiencia de franqueo. Para las operaciones de alta y modificación este campo es obligatorio. Para la baja el campo es opcional. Cuando se detecte insuficiencia de franqueo en el momento de la admisión, el cliente tiene que abonar el importe de la insuficiencia de cada uno de esos envíos, abonando el importe total de los mismos, bien mediante alguno de los medios de pago admitidos en oficina, bien mediante estampaciones complementarias de máquina de franquear.